Pero estoy presentable. Estás hermosa. Bueno, después de esta gran risa vamos a lo que enferma. Claro, sí, porque hay que encarar así la enfermedad, claro. Con optimismo, ¿no? Sí, yo creo que lo que enferma a las personas y las traba y no les permite proceder, no sabría cómo decirlo, porque no se trata de proceder o no proceder, se trata de que hay una cuenta pendiente. La psique no acepta cuentas pendientes, esa es mi experiencia. Cuando hay una cuenta pendiente, la psique en algún modo lo expresa, lo dice, y muchas veces lo dice a través de un sufrimiento estrictamente físico, que es el síntoma, llamado síntoma. Yo lo conocí bien con mi experiencia porque yo tenía un sufrimiento en la columna vertebral que me impedía cualquier movimiento. Y creo que es un esquema que es aplicable a cualquier tipo de sufrimiento físico o enfermedad. Cuando ya no tiene más instancias, el sistema emotivo es el que está enfermo porque no encuentra dónde expresarse, cómo expresarse y cómo intervenir en su propio dolor, enferma un órgano o un sistema. La danza espontánea está centrada en la emoción, no en el cuerpo físico. Hay una cosa que inventó Artaud y que Deleuze toma, que es el cuerpo sin órganos. Y eso es la emoción, es el flujo. Lo que nosotros llamamos flujo nervioso es el modo en que la emoción circula por todo el sistema fisiológico del ser. Inunda a través del flujo nervioso todos los lugares donde vive la vida en el cuerpo. Y a través de esa circulación que es constante, llega al cerebro también, porque el cerebro no podría funcionar si no tuviera de dónde nutrirse. Se nutre de los mensajes de los cuales es portador ese flujo constante que sube y baja, que fue descubierto por los chinos, fue descubierto por un montón de otras medicinas alternativas que trabajan con eso. Los meridianos, ¿qué son los meridianos? Los meridianos son las avenidas del flujo nervioso. Y entonces, cuando una emoción no se puede expresar, la persona enferma. Entonces, el trabajo terapéutico, si podríamos decirlo así, es exquisitamente facilitador de la expresión emotiva, vieja porque está almacenada en zonas corpóreas y enfermando, y nuevas, constantes, porque si hay algo constante en el ser humano es la emoción, es una constante, no se puede sino artificialmente bloquear eso, y lo hemos logrado bloquear. Nosotros, la civilización ha logrado bloquear emociones en forma permanente. Por eso nosotros vemos cuerpos deformes, contracciones musculares irreducibles, enfermedades crónicas. Esa es la expresión de todo lo bloqueado que tiene el ser dentro de sí, y lo bloqueado es la emoción. Entonces, nosotros hacemos un trabajo de lo que podríamos llamar el calentamiento o la preparación a las danzas, consiste en favorecer que eso bloqueado fluya. Claramente se hace con cuidado, con precaución, con acogimiento de la persona, pero eso es lo que hay que hacer. Es la única forma de poner al día la vida que pueda correr y transportar al cerebro, no cualquier cosa, la verdad de la persona. Entonces el cerebro y las capacidades racionales que son posteriores a la emoción en la construcción de un ser humano, hasta en la construcción del feto, pueden tener algo que ver con eso que la persona siente, lo que es profundo de la persona, y no lo que aprendió a aceptar porque todos lo hacen, o porque todos lo dicen, o porque son reglas que... Es errado pensar que la emoción es la causa de nuestro desequilibrio. Cuando la persona es desbordada por una emoción, es como un dique, es como un río. Si hay un dique, después explota, sale. Cuando levantás la compuerta, bueno, pero ¿quién puso las compuertas el problema? ¿Y por qué? No es cierto que la persona nace caprichosa, egocéntrica. Yo soy una convencida que las personas en general son buenas. No tienen ningún motivo. Expresando la vida que expresan, la vida la vemos. Tendrán sus peculiaridades, eso sí. Ahora, una peculiaridad es una riqueza, no es un defecto o un vicio que hay que cambiar.
Entonces, la idea es favorecer gradualmente y paulatinamente con un ojo terapéutico, por eso hace falta el terapeuta que ayude a no forzar cosas, porque es difícil equivocarse si uno se deja de forzar cosas, porque tiene ganas o porque le parece. Si vos respetás los tiempos de la gente y vas llegando, el flujo te habla a vos también. El terapeuta se comunica con el flujo a través de la visión o del ritmo del tambor que, como dicen los españoles, coge el flujo y trabaja con él, ¿no? Y entonces vos tenés que ir respetando los ritmos de evolución y de desbloqueo del flujo, sin forzarlo. Entonces, a medida que eso sucede, vos como terapeuta, pero el paciente en primer lugar, empieza a tener claridad sobre cosas que eran oscuras. Y empieza a poderse animar a saber y a sentir que su emoción la puede expresar, que tiene un templo, un témenos, como decíamos la otra vez, donde esa emoción es contenida en su expresión, y donde entonces, pudiendo ser contenida, gestualizada, revivida, él puede comenzar a entrar en ese problema dramático, a veces olvidado, que no podía entrar. ¿Dónde está la memoria, Elsa? La memoria está en los músculos. Nosotros debemos saber que la evolución de la corteza cerebral es tardía en la vida humana. Hay cosas que hasta los 3 años no maduran. El centro de la memoria necesita mucho tiempo, pero un bebé recuerda, y recuerda a través de contracciones musculares. Entonces es importantísimo aprender a mover el esqueleto para no entrar en colisión violenta con el músculo, que se mueve igual, pero se mueve más pasivamente si yo pienso en mi esqueleto, en mis articulaciones. Entonces yo empiezo a mover eso para empezar a hacer fluir la memoria, si hay una memoria traumática. Sin resolver la memoria traumática, las personas no pueden curar. Porque es en base a esa es lo que yo decía, es la deuda que tenemos con nosotros mismos. Porque ¿cómo hacen los niños para resolver el conflicto con sus padres o con sus tutores o con quien sea? Deciden, yo me equivoqué, debo haber entendido mal, no recuerdo bien, mi mamá y mi papá no pueden ser malos, seguramente lo hicieron por mí, lo hicieron bien. Y ese es el primer golpe que la psique recibe, porque es negada por el autor y por el mismo protagonista de la psique. Eso es peor que si nos niegan otros. Cuando nos niegan otros, la psique no se siente mal. Lucha o no lucha, porque no puede, no importa, es derrotada. La derrota no es un problema. Lo que es un problema para la psicología de cada ser humano es la mentira, aunque sea de buena fe. Si hay algo que la psique no puede resolver, sino con la ayuda del yo, que se somete a todo esto, a este proceso de verdad. Sin el yo no se puede dar ese proceso de verdad, porque es el yo que tapó la verdad. Entonces, hay que convencer al yo de que puede aflojar, hay que convencer al yo de que no es peligroso. Ahora, era en ese momento sí, porque yo era chiquitita y no tenía ningún medio para resolver, pero ahora soy grande, puedo resolver, puedo ser libre si quiero. Entonces, lo convenzo al yo de que deje de mentir. Entonces la psique comienza a aparecer. Es increíble la fuerza que tiene la psique para expresarse en el movimiento cuando siente que hay alguien que escucha y que no está dispuesta. Cuando se libera. Exacto. que no hay más una fuerza que es una tapa. La psique empieza. Ya ahí fluye, procede. Y no se calla. Exacto, no se calla. Ya no se boicotea. Va con el ritmo lento, veloz, eso depende de las personas, de la edad, de una cantidad de situaciones. Pero la psique siente que alguien escucha y habla. Y sobre todo el que escucha es, claramente el terapeuta es el primero que escucha, nunca es el paciente, casi, nunca, porque es demasiado duro. Pero a partir del terapeuta que empieza a escuchar, es la persona también con su sistema egoico que empieza a escuchar y a agrandar esa realidad en la que creció y en que desarrolló tantas cosas que no le. Hay que conciliar con quien necesitamos mucho, si no nos morimos. Eso es lo que dice el niño a sus padres cuando es chiquitito, sin decirlo. Yo no puedo vivir sin ellos. Además los quiero. El niño ama a sus padres. Entra en contradicción. Exacto. Y por eso niega. Niega. Entonces dice, no, fui yo que entendí mal, fui yo que me equivoqué. No, eso no pasó. Eso es una cosa que además es confirmado en la terapia, porque si vos lees a Freud, los dicen, no, pero estas son histéricas. ¿Quién las violó? Nunca las violaron. Hicieron todas violadas por su marido, por sus padres, por sus abuelos y por sus tíos.
Y Freud al principio les creyó y después decidió que no se les podía creer, que era histérica. Y con eso puso una tapa feroz a la verdad del niño, que si no se dice nunca más, tapona la vida del adulto. Ahora, esto no quiere decir vengarse de nadie.